Entrevistas en Apura Cháchara. Charlas, entrevistas, conceptos sueltos, ideas vagas y bla 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 en Apura Cháchara. Como te adelantamos ya ahí a través de la 96.3, la tradicional FM, a través de nitrotandil.com o quizás a través de YouTube, no sé si nos estás mirando, estamos vía streaming ahí en nuestro canal Radio Nitro Tandil. Te adelantamos que íbamos a estar con él y acá está presente Rogelio Iparraguirre. Buen día, Rogelio, ¿cómo andás? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? El real. El posta. El posta, ¿no? auténtico. Es que andás por tantos lados, viste que uno dice, tiene doble. Y capaz que... Claro. Hoy puse el multimedio de la mañana y estaba ahí dando una nota. Claro, uno Desde dice, temprano. no puede ser. Bueno, es lo Claro. que uno intenta hacer en la campaña, ¿no? Llegar a todos lados de la mejor manera y eso requiere de una intensidad que parece que te estás multiplicando. Claro. Bueno, pero un poco lo charlábamos hoy con los chicos fuera de aire, esta cuestión de que uno también sabe que es así, o sea, que nos imaginamos que te preparás a decir, bueno, esta semana con todo. Listo, y salgo. Porque es, a ver, obviamente digo esta semana por la cuestión mediática, yo sé que se viene trabajando desde antes y que la campaña Exactamente. es de más tiempo, pero digo, es una semana intensa la previa. Sí, porque aparte es la semana donde ya me echás mucha presencia en medios, que tenés que hacerlo, obviamente, para llegar a tu comunidad, con todavía actividades. Yo vengo de una reunión hermosa, de lo más lindo de toda la campaña, en Fundalum, con todos los trabajadores y trabajadoras. Es una planta de 51 trabajadores, una metalmecánica tandilense que es un ejemplo de muchas cosas. Y te da momentos... Yo no soy muy amigo de la campaña. En la política encontrás gente que la libido le nace en la campaña. Claro. Deja la vida por estar en campaña. Yo soy más de... Me desarrollo, digamos, entiendo que me despliego mejor, por lo menos más a gusto, en los periodos entre campaña, donde el laburo tiene otros tiempos, los resultados tienen otros tiempos, la cosa tiene donde hay más... El paso a paso. Paso a paso, de apuntar a algo que no es de hoy para mañana, que no es soplar botella y que después empiezan a verse los resultados. Pero en realidad debería ser así siempre, ¿o no? Digo, Sí. uno tendría que poder votar el trabajo, ¿no? Previo y no el discurso. Debería, sí, se vota lo que se quiere, ¿no? Por supuesto. Porque Sí, cada estamos uno. En democracia, cada uno es libre en ese sentido de elegir lo que quiera. Yo me realizo y por mi formación y la que fui adquiriendo a lo largo de los años, tengo una vida puesta en esto, de esa manera, ¿no? Empezando a generar laburo, soluciones, las cosas en la Argentina no son presentar una carpetita o tener una idea, ¿no? Cuando le sacaste un medio sí ahí a un funcionario, a partir de ahí te tenés que agarrar de eso como rengo a la muleta y seguir, hasta que en un momento el funcionario le empieza a dar vergüenza verte, porque te había dicho que iba a hacer una cosa, Claro. pasó una semana. Yo me he vuelto muy obsesivo en ese sentido y no lo digo desde la soberbia, pero me congratulo de ser así, porque es difícil mover el carro, ¿viste? Claro. En Argentina. En todos los... no estoy hablando solo del gobierno local, el gobierno de Lunghi. Ahí te encontrás, siempre digo, la diferencia que uno hace en esta experiencia que ha ido transitando entre encontrarte con un funcionario, una funcionaria que tiene ganas y que cree en lo que está haciendo, y uno que ya perdió las ganas y ya Claro. dejó de creer que de su función pueden salir transformaciones positivas. Hay un mundo de diferencia que la paga la gente con la calidad de vida, básicamente, porque le pudiste resolver o no algo a un grupo de personas, a tu ciudad, a la comunidad. Entonces no es, yo insisto mucho, en esta campaña lo he hecho un montón con el tema de las ganas, que es un intangible, digamos, ¿no? Y además es una claro. apreciación subjetiva. En relación a esto de cómo después de 20 años el gobierno de Lunghi ha perdido ese insumo elemental, que es como el combustible de una gestión de gobierno, de un equipo, El sex appeal. que es ¿puede tener ser? ganas. Capaz que sí, también, el sex appeal. Ahora, Pues- esta cuestión que decís de tener que estar, ¿no? Como insistiendo y agarrándote de lo que te dicen, tiene que ver, siento, con una cuestión como de burocracia institucional, que lo pienso en el ciudadano común, ¿no? Porque digo, vos laburás de esa manera y tenés una militancia, ¿no? de costumbre, digamos, de alguna manera, de saber que, bueno, esto funciona así. Ahora, ¿qué ocurre cuando el ciudadano común de a pie necesita un reclamo y tiene que estar manejándose con la misma manera, de la misma manera?
Y bueno, precisamente ocurre que ese ciudadano ve deteriorada su calidad de vida en torno a resolver algo concreto. Vecino de la calle Magallanes y Beiró. Desde los tiempos de los tiempos, que es una calle de tierra que se convirtió en un acceso informal de entrada y salida de la ruta hacia la ciudad, o de la ciudad hacia la ruta, viven en una nube de polvo. Yo era concejal cuando los vecinos venían al consejo por enésima vez a mostrar la juntada de firmas, las notas que le habían hecho el Ejecutivo, las promesas del secretario de Obras Públicas del municipio, etcétera, etcétera, etcétera. Ese vecino no quiere que le cuentes o le expliques que los tiempos del Estado y la cosa pública y qué sé yo, porque ya esperó. Claro, Ya pasó ese tal tiempo, cual. ahora quiere la solución. En ese caso concreto, felizmente, gracias a que rascamos la olla de un programa que había en Vialidad Nacional, porque en realidad Vialidad Nacional no tiene entre sus objetivos y misiones asfaltar calles de las ciudades. Vialidad Nacional tiene que garantizar el tránsito fluido y seguro por las rutas Por nacionales. las rutas. Pero había un programa que se llama Redes Conexas, que estaba ahí medio tirado, que le permitía a Vialidad financiarle a los municipios el asfaltado, concretamente el hormigonado, que es mucho mejor, de calles que tocaran la traza de una ruta nacional. Ahí Ahí enganchamos, pegadita. pum, se les pudo resolver eso a los vecinos. En esto de la falta de ganas, que por eso digo que lo pagan los vecinos con su calidad de vida, cuando del otro lado te encontrás con una negativa permanente, o no una negativa, una promesa de que lo vas a hacer, pero pasan los años y no ocurre, es donde a mí me parece que se hace una diferencia importante. Y es donde honestamente creo que estamos en un momento, en un tiempo y lugar, en un momento histórico de Tandil, donde hay que producir un cambio en la energía, la vitalidad, en la visión que tiene una gestión de gobierno, un equipo de gobierno, quien lo conduce, y el resto del equipo, para que empiece a repercutir de manera concreta, material, en la calidad de vida de muchos tandilenses, particularmente cuando hablamos de infraestructura, de servicios, Claro. de acceso a la salud. Estamos hablando, porque aparte es tan obsceno, se ha vuelto obsceno, del norte de la vía, ¿sí? Ah, sí, sí. Y al este de la 226. Esa L invertida, ¿no? Que tenemos. Que es sí. del otro lado de 226 y al norte de la vía, es una frontera dolorosa. Digamos, ver realmente que de la vía para allá o de la ruta para allá no se les ocurrió hacer la reconversión lumínica hacia la transición de la luz LED, y que uno cruza de la vía para acá, para el sur de la ciudad, para el centro y sur de la ciudad, y de la ruta para este lado, y no encontrás una cuadra. Yo cuento un caso concreto. Yo alquilo, estoy viviendo ya desde que volví a Tandil en mi cuarta casa, en mi quinto hogar. Soy un nómade Sí. adentro de la De la de la misma ciudad. ciudad. y ahora vivo en el Falucho 1. Es decir, no vivo en un barrio de casonas, ni en Falucho 1, un barrio, todas las casitas re lindas, no me quiero ir nunca más de ahí si pudiera. En Rubén Darío, entre Serrano y Full. Esas callecitas, Olivero, Rubén Darío, que son todos nombres de aviadores de la Sí. Fuerza Sí. Aérea. Sí. Exactamente. Soy No de pasa nadie por mi calle. ¿Viste? Y yo tengo 3 columnas por lado de alumbrado público LED. Entonces me pregunto, ¿por qué el vecino de Tropezón, La Move, Move 2, de Arcoíris, de San Juan, de Maggiori, de Sí, toda esa la zona Línea de olvidata. Reunión, de Villaguirre, de Palermo, de Selvetti, de Villagaucho, ¿por qué ellos levantan la luz, la vista cuando se prende el alumbrado público y hay vapor de sodio, esa luz naranja? ¿Por qué le hacen? Porque yo un poco llamo a esa reflexión de por qué te hacen eso. Empezá a preguntártelo, porque como somos un animal de costumbre, Sí, y sí, en tal este cual. caso tenés un gobierno de 20 años, te acostumbraste y dejaste de problematizarlo. ¿Por qué te hacen eso? ¿Por qué no hay un espacio verde público de calidad? ¿Sí? Para que en, ellos en esos lugares, pero aparte no es donde viven 4 gatos locos, ¿eh? El 38% de los tandilenses viven al este de la ruta y al norte, Claro. pero literalmente lo digo, no hay uno, y todos están concentrados en el sur de la ciudad. La Plaza de los Troncos, que ya era bellísima, se hizo de nuevo, quedó más copada todavía. El Parque Soñado de los Niños, que es la plaza grande que está sobre la rotonda del dique, Sí. era precioso, se hizo de nuevo. El Parque del Bicentenario, que es un lugar poco explotado, poco conocido tal vez, que es todo ese parque lineal que va sobre López de Osornio, entre el Club Uncas Sí, y el hermoso Fundidor, la lugar. subida del dique. Un Sí. lugar increíble. El Parque del Origen. El Parque del Origen tiene 9 hectáreas. El pasto está mantenido como si fuera una cancha de golf, lo cual me parece sensacional, fenomenal. Pero ¿por qué esa inequidad tan marcada, tan obscena, no? Bueno, es porque ha dejado de importarle a la gestión y porque en una lógica a lo largo de 20 años muy futbolera de equipo que gana no se cambia, es decir, si yo con esto gano las elecciones, porque ha sido así, no hay otra explicación. Claro. El tema es que se pierde de vista que equipo que gana no se cambia hasta que pierde. Hasta que pierda. Hasta que pierde. Rogelio, te hago una consulta porque hoy venía manejando acá para la radio
y dije, esta es una buena pregunta para Rogelio. Venía manejando y puteando, vamos a decirlo así, con los bachecitos, la cosa del empedrado del centro tandilense. ¿Tu gestión tiene algún plan? Yo sé que las piedras, yo no soy oriundo de Tandil, soy nacido en Capital, que todo está asfaltado, prácticamente todo, y sé que las piedras del Tandil se cuidan mucho porque el adoquín es de las sierras de acá, o sea, son parte del patrimonio de la historia del Tandil. Pero, ¿cómo se puede arreglar para que no sea un bacherío y que el auto vaya y destruyas la suspensión andando por el centro pleno de Tandil? Bueno, es un temazo, me encanta. Vos venís de Capital, a donde los pocos adoquines que quedan en San Telmo, por ejemplo, en la calle Defensa, son tandilenses. Exacto, encima salen de acá. Tandil en el final del siglo XIX y primeros 20 años del siglo XX. Efectivamente son patrimonio, por favor, sí. Efectivamente son patrimonio. Hay un problema colateral, que es el que no se abordó a lo largo de estos 20 años, que es la saturación de los servicios, que es lo que va por debajo, lo que no se ve. Para darte una idea, el 73% de los tandilenses usamos la misma planta de fluentes cloacales, que es la planta centro, que está en la calle Dinamarca, en Villa Italia Norte, ¿sí? Sí. No me voy a poner a explicar porque creo que no hace falta y no nos vamos a poner escatológicos en la radio, que es una planta de tratamiento de fluentes cloacales, básicamente. Bueno, esa planta hace ya más de una década que está sobrepasada en su capacidad de procesamiento, como le llaman, su capacidad de metabolización, es decir, aquello que puede receptar y transformar. Y limpiar. Preparada originalmente esa planta para tratar 22.000 metros cúbicos día, 22.000, imagínate, metros cúbicos día de fluentes cloacales. Bueno, hoy está superada ya en un 25%, es decir, la cuarta parte. A lo largo de 20 años no hicieron nada para ampliar la planta depuradora centro. ¿Qué es lo que pasa con esto? Los cloacales van por abajo. Claro. Arriba de los cloacales van los pluviales. ¿Sí? Los pluviales con cualquier lluvia fuerte desbordan, es natural en cualquier lugar del mundo. El backup, digamos, el buffer que tienen es el cloacal, que siempre tiene que tener un espacio. Si el cloacal está lleno, ya no hace falta que caiga el diluvio universal, lo hemos visto en Tandil con cualquier lluvia, desborda el pluvial, automáticamente sube el cloacal, eso ejerce presión en el suelo por abajo, no es que sale solo por las alcantarillas, por abajo, y empieza a incidir de manera negativa en la estabilidad del suelo donde están puestos esos adoquines, que lógicamente con el paso de los años y el uso intensivo de tránsito, vehículos de gran porte, colectivos, camiones y los autos, por supuesto, también se va deteriorando. Lo que han hecho hasta aquí, que es particularmente en tiempo de campaña, mandar a las cuadrillas a levantar los 25, 30, 50 adoquines del lugar donde se hizo el bache, poner un estabilizado abajo y volver a ponernos, es literalmente lo mismo que nada. Parche. Nosotros tenemos que resolver la infraestructura crítica en Tandil, que te va a llevar probablemente una gestión de gobierno entera, 4 años recién, para estar viendo una planta como la planta cloacal centro en obra. Tenerla en obra te lleva 4 años. Claro, entonces, ¿qué pasa? Los que están en el gobierno dicen, ¿qué voy a encarar semejante obra que no se ve, que a la gente hasta que no le sufre no le importa, que me va a llevar mucho tiempo, que no es que la hago y la cobro mañana, la cobro, digo, entre comillas, políticamente. ¿No? Pero hay como una cuestión general, ¿no? De hacer cosas en que mientras se vea. Y después, si aparece alguien más, bueno, en este caso en Tandil, durante un montón de tiempo seguimos teniendo el mismo intendente, pero digo, a nivel nacional, y eso como que se hacen todas obras y cosas de poquito tiempo, no promesa más allá de donde yo puedo estar en la gestión. Y también lo que noto es esta cosa de que por ahí, algo, por más que funcione bien, si lo hizo el otro, borrón y cuenta nueva, cambiamos los nombres a veces, capaz que hasta los proyectos son lo mismo, pero le cambiamos el nombre, lo cual burocráticamente es un quilombo después, porque tenés que cambiar todo y seguir. ¿Por qué ese, no sé cómo decirlo? Operandi. Modus operandi. Claro. Modus operandi. Bueno, es una pésima costumbre que tiene una parte importante de la dirigencia política en la Argentina, y es la idea muy acrecentada, digamos, muy intensiva hoy de lo fugaz y lo instantáneo, que pareciera ser que lo que las sociedades de hoy requieren es resultados inmediatos de todo, incluso uno en la propia vida. No me quiero ir de tema, pero en esta cosa de no tenemos una vorágine, si lo querés, si lo deseás lo tenés, y que si querés podés, y que qué sé yo. Primero que estamos conduciendo a una generación la estamos sometiendo a una frustración constante, continua, que
que es muy difícil transitar la vida así, porque si todos los días cuando te levantás a la mañana, lo que te llueve, lo que te rodea, te dice que basta con desearlo y se puede, y la verdad es que después la realidad, lamentablemente, sabemos, no es así, no basta con yo puedo cerrar muy fuerte los ojos y decir Sí, algo. sí. No, hay que Si no hay trabajar laburo- para conseguir las cosas. Bueno, o sea, lo tiene que ir mismo acompañado. le pasa a Yo- la sociedad en términos de individuos, le pasa a una parte importante de la dirigencia política, que siente que tiene que, es como el fósforo, ¿no? Digo, algo fugaz, que es fascinante, hay un proceso químico increíble que hace una de las cosas más lindas que hay, que es el fuego. Ahora, dura nada, ¿no? Hay otras cosas que llevan mucho tiempo, son menos simpáticas. Me parece que tenemos que transicionar de bueno, nuevo y eso, hacia claro, eso en el Argentina. menos simpática y banquémosla. Y particularmente hay en cosas que las son menos ciudades, simpáticas que hay que hacer. las ciudades, los municipios hasta hace 20 años atrás eran poco más, poco menos que el alumbrado, barrido y limpieza. Hoy los municipios son motores del desarrollo, son la clave, pero no te lo estoy diciendo solo acá. En Alemania, en Irlanda, en Canadá, digamos, el gobierno local empieza a tener corresponsabilidad en temas en los que antes no se tuviera ni cruzado por la Claro. cabeza. Y entre eso está asumir estas responsabilidades. Es decir, mira, para que esta ciudad progrese de verdad, porque está al borde del colapso, yo necesito producir suelo urbano y generar viviendas, porque hoy es el principal problema socioeconómico de la gente de laburo en Tandil. Y bueno, no es chasquear los dedos y aparecen 1000 viviendas. Te lleva un año de planificación, generar suelo urbano y un proyecto de viviendas, y un año desde el día que se empezaron a construir hasta que están habitadas. Son 2 años. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, básicamente. Yo tengo la decisión de hacerlo porque me he formado en esa matriz. Es el modo en el que entiendo que deben ser las cosas. Tal vez no sea, ya te digo, el más simpático, el más efectista, el de más punch, ¿viste? Claro. Y bueno, qué sé yo. Eso significará que te voten un poco menos. Y bueno, yo no me voy a traicionar por eso. Claro. Hoy en el tema de hoy en Sí. el tema de viviendas escuchaba a otro candidato temprano que una luz. Es una- Está mirando. Es más, es una luz de calle. Pero ¿y es esos un cositos que foco tiene ahí de... que son? de No, calle. esos son Ah, no, para las controles de para la... las luces no LED. tiene nada que... No, perdón, tiene estaba desde que me senté. Estaba mirando. Perdón. No, está No, bien. no. Volviendo a la cuestión de la vivienda, he escuchado a otro candidato que hablaba sobre cómo se ha extendido Tandil y que planteaba que eso era un problema porque se está haciendo mucho barrio, mucha vivienda en lugares en donde no hay servicio, lo cual al municipio después le sale más caro porque tiene que asegurarse llevar los servicios, ¿no? Y planteaba una cuestión de, no, ahora donde hay una vivienda tenemos que permitir, por ejemplo, la vivienda familiar y que haya ya 2, 3 departamentos. Y yo pensaba desde mi ignorancia absoluta en el tema, o sea, en profundidad, ¿no? O sea, tengo el conocimiento básico de saber que Tandil está, en un conglomerado central fuerte que hace que, por ejemplo, toda la cuestión cloacal sea un problema, la cuestión de las aguas sea un problema. Y digo, ¿es la respuesta poner más viviendas en donde ya las hay en lugar de llevar los servicios? ¿O podríamos poner ahí en ese patio grande, no sé, educar sobre huerta, por ejemplo, y tener el alimento? Ni sí ni no. Es el eterno debate del urbanismo contemporáneo en el mundo. El modelo de la ciudad jardín, donde la mancha urbana se expande de modo horizontal, que hay menos densidad, menos concentración, menos recarga sobre los servicios. Es cierto, más costoso para el sector público alcanzar con servicios de calidad y con eficiencia a esa mancha que se expande y que está rodeada de pulmones verdes, productivos para el disfrute, para el goce, para un cordón frutihortícola, etcétera, etcétera. Es un modelo, digo esto a nivel mundial, los últimos 50 años. Tandil también atraviesa ese debate. Y lo otro es la condensación, la densidad urbana que permite servicios de cercanía más eficientes y menos costosos, ¿sí? Pero que produce fragmentaciones en la morfología urbana. Eso en el mundo perfecto, cualquiera de las dos cosas son dos visiones que cualquier especialista te las va a saber explicar. El problema es que no estamos en el mundo perfecto. Y lo que pasó en Tandil, a partir de que un actor central decidió mirar el partido desde la tribuna, y es ni más ni menos que el Estado municipal, el gobierno municipal, sin planificar, sin intervenir positivamente en el proceso de crecimiento. Mira, cuando hay problemas y el Estado no quiere verlos o es incapaz de verlos y sobre todo es incapaz de resolverlos, no es que los problemas se queden ahí congelados esperando No, que mañana avanza. aparezca un gobierno. Los problemas se Crecen. profundizan. Y por suerte en la Argentina
la sociedad tiende a tomar los problemas que no toma el Estado en sus manos, la sociedad los toma en sus propias manos. Tandil es un ejemplo clarísimo de esto en relación a lo que para mí es el principal problema socioeconómico, que es la imposibilidad material absoluta de acceso al suelo y de la vivienda. Como el Estado municipal tomó la decisión política de no intervenir en este problema a lo largo de 20 años, proliferaron en Tandil, y yo me saco el sombrero una y mil veces, asociaciones civiles que se constituyeron con el fin de producir suelo urbano para resolver la imposibilidad del acceso a la vivienda. Ahora bien, vos a esas asociaciones civiles, además de que están resolviendo un problema candente, no le puedes cargar encima en la espalda la mochila de la planificación. Che, mira, yo no voy a hacer nada. Vos te organizaste con un grupo de vecinos, de amigos, para armar una asociación civil, salir a la búsqueda de un macizo que no tiene indicadores urbanísticos para poder comprarlo a un valor accesible y mediante, por ejemplo, la ley de hábitat, producir los indicadores, es decir, la subdivisión, para resolver el problema del grupo de personas con la que te asociaste. Además, quiero que me lo hagas planificando la trama urbana. No, pará. Es un rol indelegable del Estado. Entonces te pasan cosas como, cuento dos ejemplos bien distintos, pero que hacen al mismo problema. Graduados universitarios, graduados 1, ahora ya está graduados 2, y esa vacancia urbana que se llama, cuando vos sorteaste un pedazo de campo para urbanizar más allá, ahora naturalmente empieza a llenarse de a poco. Ahora cuando se hace graduados 1, se arma una asociación civil, que son un lujo como han laburado, salen en búsqueda de un macizo, encuentran ese, ¿viste? Van, lo compran a un valor accesible que es 3 veces menos en promedio de lo que sería el valor del mercado si tuviera subdivisiones. El dueño de ese macizo no tiene indicadores urbanísticos. Claro. En cambio, la asociación civil, al comprarlo y después proceder a su inscripción por ley de hábitat, consigue los indicadores urbanísticos. Compra un macizo allá. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre que naturalmente después el Estado tiene que garantizar servicios y derechos, ¿no? Y entonces yo he escuchado en primera persona a funcionarios de primerísima línea del municipio decir, pero se fueron a vivir a la loma de no sé qué, y ahora quieren que pase el camión regador, nos están pidiendo cámaras de seguridad, quieren un servicio de recolección de residuos eficiente, y claro, si son ciudadanos y además pagan sus tasas, lo que vos debieras haber hecho es ser quien estabas a la cabeza de la planificación de la ciudad, para que en tal caso esa asociación civil, primero la sociedad tandilense tuviera posibilidades de acceso al suelo y a la vivienda. Y en tal caso, si hay asociaciones que se organizan para eso, vos articular con ellas, ordenarlas y orientarlas en función de la planificación del conjunto de la sociedad para que no terminen comprando un macizo en la loma de no sé qué. Y el otro ejemplo de la falta de planificación, del dejar hacer, ¿no? El laissez-faire de un Estado que tomó la decisión de no planificar, que es un ejemplo más doloroso, es Villa Cordovita. Es Villa Cordovita, donde hay una trama urbana no despareja. No sé cuál es el sinónimo que hay que utilizar para esto. Villa Cordovita, y voy a decir algo, espero que se me entienda, que suena antipático hasta que lo explique, en un Estado que planifica, hace 20 años atrás, Villa Cordovita no debió haber existido. Debió haber existido. Pero porque está aparte en las sierras, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con... Claro. ¿No? Construida de manera despareja, sin servicios, donde garantizar la dotación de la totalidad de los servicios públicos, en algunos casos, o no es posible, o es muy difícil, o es muy costoso. Digo, que llegue el colectivo a Villa Cordovita. Bueno, el mantenimiento de esas calles por el escurrimiento propio de la pendiente de las sierras de Tandil realmente es muy difícil. Peligroso. La extensión de la red de agua, cuando vos te encontrás con lo que se llama un mazo de piedra, es una piedra del tamaño de este estudio, se multiplica por 3, por 4 y hasta por 5 el costo del metro lineal de obra. Entonces, pero lo mismo, el Estado vio que ocurría eso, no ofreció alternativas, no planificó y ahora se quejan, ahora se acabó el tiempo de quejarte. Claro, ahora te tenés que ocupar porque ahí viven familias tandilenses que tienen los mismos derechos que cualquier otro tandilense. Por eso la planificación en la cuestión, yo perdón, me fanatizo un poco porque es un tema que estudié un montón. Sí, que justo estás en esa. Me encanta, ¿no? Pero es clave para el desarrollo armónico y ordenado de la ciudad. Tandil vive un proceso de crecimiento extraordinario, es cierto. ¿Es bueno que crezca la ciudad? Por supuesto que es bueno. Ahora bien, el crecimiento acá y en la China, ¿cómo? Acá y en la China, en cualquier lado, si no está acompañado de planificación, de gestión y de ordenamiento, siempre tiene un lado B, un lado que no queremos ver, que es lo desparejo, lo injusto, lo desequilibrado, lo desbalanceado, que es lo que nos está pasando en Tandil. Ahora, Rogelio, justo tocaste el tema de una situación de construcción en la sierra. Y quiero tocar también un poquito este tema de la sierra y lo medioambiental, que es lo que me parece que faltó en general en las campañas. ¿Cuál es la postura respecto de eso que tiene Rogelio Iparraguirre
para Tandil. Puntualmente para Tandil, que tenemos problema con los agroquímicos, tenemos problema de construcción en la sierra, tenemos problema de contaminación en el agua. ¿Qué se va a hacer? Si Bueno, acaso mira, se puede hacer algo y si acaso se pensó también en ese tema. Yo me crié literalmente en las sierras, cuando en una época que las sierras para muchos eran un paisaje para observar a la distancia y no un paisaje para apropiarse digo lo que se llama la apropiación positiva del ambiente, ¿no? Que es, si no se conoce lo que se pisa, difícilmente adquieres la conciencia para cuidarlo. Porque mi viejo era un loco bárbaro, que fue el fundador del centro de montaña de Tandil, que fue el primer tandilense en ir a hacer cumbre en la Concagua, porque creció caminando en la sierra. Yo, literalmente, de bebé, mi viejo tenía una mochila de mochilero adaptada para llevarme a mí en la mochila por las sierras, y luego ya más grande con mi hermano Aitor, las hemos caminado todas. Entonces tengo una mirada que además me toca en lo personal de lo que es ese entorno natural incomparable que tiene Tandil, sobre el que también hay que accionar y activar con políticas públicas. Que hoy eso que hacías vos cuando eras chico es recontra difícil porque te vivís metiendo se puede. En Mirá, lugares. Con Aitor nos propusimos hace justo el verano que después arrancó la pandemia, el del 20. Nos propusimos, yo estaba corriendo mucho y corría mucho en las sierras. Aitor es un deportista, yo lo fui en ese momento. Nos propusimos hacer del Cristo de la Sierra, dejar el auto ahí en el estacionamiento y hacer el cerro del Cristo, el Cerro de los Venados, que es el que está al lado, el Cerro del Mate, que es el que está al lado, el que llegás por el paseo de los Pioneros, y el Cerro del Centinela. Bien. Esos 4, es encadenado, como se dice, de esos 4 cerros. Una vez que subiste a la cima del primero, después es y para correr es precioso, bueno, para pasear, para caminar, para lo que sea. No pudimos hacerlo. ¿No llegás? No pudimos hacerlo, porque en un momento te estás metiendo en el estás patio de la casa, claro. y o sale un perrazo, o sale un dueño preocupado o asustado en todo su derecho, porque ya vive ahí, te llama la policía, o te caga a gritos. Sí, cuando no te sale con una escopeta. Es re loco que los tandilenses, que una de las cosas que nos distingue, si no la más, sean las sierras, porque la verdad que en medio de la pampa húmeda, este afloramiento rocoso que son las sierras de Tandil, es una cosa casi única, sean un lugar al que los tandilenses y quienes nos visitan también, cada vez podemos acceder menos, si no es a los 3 o 4 paseos públicos que existen. Es decir, en condiciones naturales a la sierra. Cuando se sancionó el Plan de Ordenamiento Territorial en el año 2005, refrendado por ley de la legislatura bonaerense en el 2007, es decir, este Plan de Ordenamiento Territorial tiene 18 años, 20 de los cuales, además todo el gobierno entero de Lunghi asumió en el 2003 su primer gobierno, había un capítulo que, como se acababa la guita, el Plan de Ordenamiento Territorial, Tandil junto con Ushuaia son 2 ciudades intermedias pioneras en la Argentina en tener un plan de ordenamiento territorial, el famoso PDT. El PDT era un programa del Banco Mundial de final de los años 90 que se llamaba M3M, Municipios del Tercer Milenio, que el Banco Mundial te financiaba la consultoría, que acá la consultoría bancada por el Banco Mundial contrató a la Universidad Nacional del Centro, a su vez, para hacer lo que se llama el ordenamiento territorial, ¿no? Que es algo también muy interesante. El PDT tenía que estar listo y entregado en el 2001, con el gobierno de Sanatelli. No ocurrió, estaba ahí en la cocina, que se avanzaba bastante, que esto terminó siendo, por supuesto, más complejo de lo que se pensaba inicialmente en la teoría, en el laboratorio y luego en la realidad. Pasó el 2001, 2002, muere Sanatelli, 2003 gana Lunghi, 2004 el Banco Mundial dice, no la pongo más. Ya te extendí el plazo de financiamiento 3 años más, tienen que sancionar el plan o lo dejamos así como está. Y entonces, un poco a las apuradas, se sanciona el plan de ordenamiento territorial y había todo un capítulo muy interesante que se llama Plan de Manejo de las Sierras, que era parte del PDT. Un capítulo, el PDT es apasionante. Uno es Plan de Manejo de las Sierras. ¿Qué se determinó? Como no se llegaba con eso a un acuerdo sustancioso, digamos, a un acuerdo tácito de las fuerzas vivas de Tandil, se determinó que se aprobaba el PDT y en ese capítulo un artículo en la ordenanza sancionatoria que le daba 48 meses, 4 años, al Ejecutivo Municipal, al Intendente, para presentar al Consejo Deliberante finalmente el plan de ordenamiento y el plan de manejo de sierras. ¿Sí? 48 meses son 4 años. O sea que han pasado 240 meses. Y nunca apareció. Nunca se presentó ese nada boceto de plan de ordenamiento de manejo de sierras, y me consta, duerme en un cajón del despacho del intendente Lunghi.
nos hubiera evitado gran parte de lo que ha sido en estos últimos años la proliferación de la construcción en las sierras, con los efectos devastadores que tiene en el ambiente, en la fauna y en la ciudad. Digo, En la fíjate ciudad, cómo sí, todo lo tiene que mismo. ver. Los adoquines, ¿sí? Sí. Tienen, y la saturación de los servicios tiene que ver con que también vos lo que hiciste fue reducir lo que llama el IP, el índice de permeabilidad, en las sierras, en el Claro. faldeo serrano, y las escorrentías de agua Claro. se juntan, se Llegan aceleran, todas acá. Sí, sí, tapan llega. con cualquier lluvia, los pluviales también, que es lo que te decía que desborda después. Sí. Bueno, de nuevo, la falta de planificación, la falta de amor por lo propio. Eso en materia de sierras. Nosotros creemos, y es un proyecto que hemos trabajado, no sé si lo conocen a Nico Ferrari, un genio Sí. total. Nico es un tandilense que hace muchos años que se fue, que es guardaparque, hoy es No. hoy es otro era. el director del Parque Nacional Los Alerces, ha estado en... Él es además un dirigente dentro de parques Bien. nacionales, fue una parte importante del proyecto Huella Andina, que es el proyecto de trekking que hace Sí. toda la cordillera de los Andes, que empezó hace una década atrás. Bueno, con él y otras personas como Emilio Fernández de la Granja del Centro de Rescate de Fauna de los Pibes, hemos elaborado en los últimos años un proyecto de reserva natural en Tandil, que tiene que ser provincial, que son... Mirá, a partir de una desgracia terminamos teniendo suerte. Cuando se hace la ley de paisaje protegido y se prohíbe la explotación minera en un radio, la poligonal de la ruta 226, la 30 y la 74, todas las explotaciones mineras que estuvieran ahí adentro tenían un plazo perentorio para reconvertirse o dejar de O producir. dejar. Ocurre que las sierras de Tandil en relación a su propiedad, porque son propiedad privada, ese es el tema. Las Claro, sierras de Tandil es- son de centenares de personas que tienen una Sí, parcela, sí, una pero que parcelita tienen en un la sierra. pedazo, entonces. no Ahora, hay puede un hacer nada. propietario, uno solo, es una propietaria, en realidad, que tiene las dos ánimas, la falsa ánima y la de la antena, las dos, completas. El Cerro La Blanca, completo, el más alto de Tandil. La cara oeste del Cerro Aguirre, que es el que da a la 226 al rancho de Popi. Lo que se conoce como la terraza de la cascada. ¿Vieron la cascada, que es un Sí. muro así? Bueno, Sí. desde que llegas arriba para allá y hasta el borde del Cerro La Cruz. Todo eso es de una Eso persona. es de una sola persona, que es la titular de lo que era en ese entonces Cantera Carva. Eso es un problema, y fue un problema y lo es. Pero también se presenta como una oportunidad, que es el proyecto nuestro de reserva natural, que es la posibilidad de sancionar en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires una ley de adquisición de toda esa propiedad tan importante que es y tiene que ser patrimonio de los tandilenses, para que tengamos una reserva natural así como estamos. ¿Por qué digo que un problema se convirtió en una oportunidad? Porque gracias a ser de una sola persona, Porque, claro. no hay una construcción ahí. Claro. Claro. No hay una construcción. No, y es Eso un es buen una ventaja. pedazo. Fue- lo protegió, digamos. Exactamente. Está protegido de En alguna realidad manera. inició un juicio contra el Estado municipal y contra la provincia, lo ganó en primera instancia, lo ganó en segunda instancia. Cuando lo ganó en segunda instancia, yo era concejal, me tocó vivir parte de esa historia, mandó a sus abogados a negociar, para decir, che, mirá que te la puse, Ya está. ya te gané en primera, te gané en cámara, me queda la corte, el Estado está obligado a apelar, obviamente, sobre todo en defensa de su propio patrimonio, Claro. ¿no? Porque un juicio mega millonario en dólares. Vinieron los abogados de esta persona a presentarle al intendente un proyecto, que era la negociación para desistir del recurso en la Corte. El proyecto era básicamente 2 nordeltas en las sierras. Era el acabose en las sierras. Por suerte ahí el intendente se plantó, lo rechazó, no hubiera pasado nunca porque el Consejo Deliberante, porque eso necesita mayoría calificada, que son 2/3 partes de los votos, que aunque tienen mayoría simple, nunca van a tener mayoría calificada. Bueno, una serie de razones que hicieron que eso finalmente esté en el estado que está en el mismo estado que milenariamente Que al estuvieron. principio, claro. Y que son, nada, bueno, yo como les digo, porque crecí adentro, pero son una cosa alucinante, ¿no? Entonces, nosotros queremos impulsar, y esto solo va a ser posible con el acompañamiento de la comunidad, la creación de una reserva natural provincial, Sierras de Tandil, en todo eso que le estoy hablando de varios centenares de hectáreas Bien, de sierras. bien. Nos queda poco tiempo y no quería dejarte de preguntar sobre el tema, ¿qué evaluación haces vos sobre el tema de la seguridad en Tandil? Nosotros veníamos hablando, yo no soy tandilense de origen como Mati, pero hace 24 años que vivo acá, y va pasando cada vez más seguido el comentario de, che, esto antes no pasaba. ¿Qué evaluás vos? ¿Qué soluciones hay a un crecimiento de situaciones de inseguridad? Cada vez hay robos que rozan mucho más la Más violencia. violentos. Absolutamente. Sí, tal como decís, esto antes no pasaba. Si hay algo que caracterizaba a Tandil y a su comunidad,
aún con todas las diferencias propias del sistema en el que vivimos y estamos insertos, el sistema capitalista, ¿sí? Que tiene como parte de su esencia la injusticia social, ¿no? Aún con esa injusticia, Tandil tenía como rasgo distintivo la integración social. Eso se ha ido perdiendo en el último tiempo. Yo insisto con una licencia poética que es que Tandil se parece cada vez más a un cristal roto, digamos, ¿no? Esto de la fragmentación de las morfologías urbanas, lo que ha empezado a fragmentar ya son los espacios de interrelación de la Claro, comunidad. hay una diferenciación tan grande que también genera, Exactamente. no Tenés rencor, no es la palabra, pero como de esa- todo, pero de todo. exclusión, la idea Exclusión, de que eso, no sos parte de esa comunidad. claro. A ver, si vos tenés sectores, fragmentos de ese cristal roto donde transcurren al interior de ese fragmento los circuitos, los espacios de vivienda, el circuito educativo, cultural, gastronómico, de ocio, de consumo, deportivo, todo transcurre ahí, ¿no? Y así otro pedazo y otro pedazo y otro pedazo, con la diferencia que hay un degradé entre los pedazos del cristal rotos del sur a la ciudad y los del centro, esto que hablábamos de un Tandil que obscenamente es discriminado, ¿sí? Claro. Cuando vos te vas a los márgenes, también el circuito, el espacio de vivienda, el circuito social, de ocio, cultural, educativo, transcurre ahí, en condiciones infinitamente más desfavorables. Esa desintegración en Tandil y la mentalidad obtusa de no querer verlo por parte de quienes conducen el gobierno local no ha hecho más que acelerar el proceso de desintegración social. Y esto no es nuevo, esto ocurre en cualquier lugar del mundo. A mayor desintegración social, mayor violencia, mayor desintegración social, mayores consumos problemáticos, a mayor desintegración social, más inseguridad. No podía pasar otra cosa. Me duele, nos preocupa, nos llama la atención. Pues fíjate, apenas en los últimos meses, en Tandil, los hechos violentos, ¿no? Sí, Tremendo sí, femicidio del Fin de semana. fin de semana. Un pibe muerto de un balazo en la nuca Por lo de los cables. por robar cables. Otro muerto robando cables, no por un balazo en ese caso, sino porque tuvo una descarga Sí, y electrocutarse. se cayó. Y una sociedad que empieza a no querer, sobre todo porque la conducción del gobierno no lo hace, a ponerle nombre a las cosas, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser que un pibe de 16 años robe cables y los venda al toque? No estás hablando de una organización criminal con una logística, una inteligencia, una preparación, ¿no? No. ¿Y cómo puede ser que el Estado, el municipio, la policía, la justicia, no le caiga de una vez al comprador de cable? ¿Quién compra el Claro. cable? Tendría que partirlo al medio. Ya perdimos 2 pibes por eso, Claro. ¿no? ¿Cuántos pibes llevamos perdidos en Tandil en accidentes en moto contra un contenedor, contra un coche? ¿A quién le importan esos pibes? Bueno, a nosotros nos tienen que importar, pero mucho. Tienen que ser un poco el vértice, por lo menos la razón esencial de por qué elegimos hacer lo que hacemos. Ahora, además de eso, en Tandil tenemos un gobierno que tiene con qué, pero ha decidido no hacerlo. Hace 9 años atrás, Miguel Ángel Lungui tomó la decisión de asumir su cuota parte en la seguridad ciudadana al crear una nueva tasa que pagan el conjunto de los vecinos. Tandil tiene un 94% de cobrabilidad, una de las más altas de la provincia. Es decir, los tandilenses pagan su tasa, prácticamente todos. Creó una sobretasa, que se llama la sobretasa de protección ciudadana, y si vos ves tu boleta retributiva de servicios, o si tenés un comercio ves la TUAE, o si tenés un campo ves la de mantenimiento de la red vial rural, sobre todas las tasas agregó una tasa que es la de protección ciudadana, que este año, escuchen la cifra, y se van a quedar cortos porque una cosa es el presupuesto presentado al Consejo Deliberante y con los procesos inflacionarios termina siendo mayor lo recaudado, pero solo lo presentado en el Consejo Deliberante, este año va a tener un presupuesto, una recaudación de 1.000 millones de pesos. ¿Alguien me puede decir qué es lo que hace Lungui con esos 1.000 millones de pesos en materia de seguridad? Además de quejarse con la cantinela de que tiene que pagarle el combustible y hacer arreglos a una comisaría y alquilar dependencias policiales, 1.000 millones de pesos. Entonces hay que también exigirle al gobierno local, ¿no?, más acciones, más inteligentes, más planificación, más equipo, y no solo gente que niegue la realidad, que es lo que nos viene pasando. Rogelio, una última pregunta. Sí, Estamos ya así para con- cerrar, por favor, pero esto no quería que se me escape. El tema, vos hablás de la integración social y todo, que me parece un planteo súper coherente y válido.
¿Y cómo entra la cultura eso? ¿Cómo ves la cultura, el arte en Tandil? ¿A quién tenés ahí en la gatera para, ojalá, en la Secretaría de Cultura o Subsecretaría de Cultura? ¿Pensás en una Secretaría de Cultura? Equipazo tenemos, un Dream Team. Mira, justo me tocaste un tema que es... voy a empezar a dar nombres y voy a meter la pata porque me voy a olvidar de alguien de quienes integran el equipo de Cultura, ¿no? Pero que va desde Anabela Tibago a Sofi Chévez, Wada Garris, Pilar Jauregui Berry, Tony Ferrer. Claro, los tenés a Tony, todos. El gran Tony Ferrer, Julia Lavatelli. Bueno, ya me metí Sí, en te vas, quilombo te porque metés empecé a en el decir bardo nombres y ahora me voy a estar olvidando de otros A 4 o Yael 5 Silva la nombres. tenés que tener en cuenta también. Yael, Oh. bailarina Sí. moderna, militamos Es mi juntos pareja. con Yael. Sí, bueno, sí. todos militamos Lo sé, juntos lo con sé, Yael lo sé, hace, por eso te digo. capaz que 6, 8 años Claro, atrás. Bueno, Una fenómena. ¿y cómo ves el tema de la creación de realmente una secretaría y no que siga en subsecretaría para que la secretaría pueda tener acceso al presupuesto? Mira, en principio hay que ser Esas cosas. honesto. Nosotros, de hecho, en nuestra plataforma proponemos la creación de una secretaría. Ahora, dicho eso, el nombre que vos le pones al raviol en el organigrama municipal no habla por sí solo tampoco. Bien. Tiene que haber, primero, una idea. Tiene que haber una planificación idea que también. tiene que ser colectiva, que tiene que ser de conjunto, tiene que haber apertura y participación. Además de planificación, particularmente cuando hablamos de cultura, tiene que haber participación. Cualquier gobierno, el que sea, si me toca mañana gobernar a mí, el de Lungui ni hablar estos 20 años, o a quien le toque, hoy, mañana o dentro de 100 años, si en materia de políticas públicas, culturales, no abre los oídos, el corazón y los ojos y genera instancias de participación, va a fracasar en el diseño y puesta en práctica de cualquier política pública de cultura. ¿Por qué? Porque la cultura no está en un equipo de gobierno. No, La cultura trasunta permanentemente en las calles de la ciudad. Y hay actores y efectores de la cultura, productores culturales, las industrias culturales. Tandil debería ser, tiene todo para hacerlo, una plaza. Un y vos semillero. que venís de Capital, me parece que me vas a un polo entender, artístico impresionante. una facultad de arte. Audiovisuales. Es un sinnúmero de iniciativas, pero además ya muchas con recorrido, gente con décadas encima sosteniendo espacios culturales. Voy a decir algo porque sé que el tiempo apremia. Sí, muchísimo. ¿no? Pero fíjate vos qué oportunidad. La ciudad cumple 200 años, vamos a hablar con corrección, cumple 200 años la fundación del Fuerte Independencia. Bien. ¿Sí? Que es un hecho también, por supuesto. Total. Si había un plano, una dimensión en la que podíamos los tandilenses sentirnos parte de esa celebración o conmemoración o momento de reflexión, etcétera, 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 porque lo interesante es que converjan miradas, ¿no? Era en el plano de la cultura. Sí, total. ¿no? Vos fíjate que cada una de las iniciativas que tomó el gobierno municipal para celebrar el Bicentenario tuvieron como hilo conductor la no participación de los actores de la comunidad. Digo, ni lo critico, mirá lo que te digo, Digo, el dinosaurio, el mástil y los cotonetes de Avenida Espora, que son las 3 cosas que se hicieron en el Bicentenario. Sí, y la Sole. Bueno, que fue con la inauguración de eso, ¿no? Sí. Ninguna de ellas conllevó ni requirió para su realización de la participación de los actores de la comunidad. Nosotros con Chauche y Palitos, un poco más que con Chauche y Palitos, con el acompañamiento del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y del Ministerio de Cultura de la Nación, pero quiero decir con mucho menos, generamos un videojuego del Bicentenario que se estrena el 30 de septiembre y que va a estar descargable en todas las plataformas gratis. Se van a caer de culo de la calidad que tiene. Es un Fortnite. Ajá. Mirá, pero ahí del le gustó, Bicentenario. sonrió. Pero a ese Sonrió. nivel. El gamer. Donde participan desarrolladores, historiadores, ilustradores. Uf. Bueno, que además se va a jugar en las escuelas, va a ser una revolución. Qué bueno. Meter un videojuego en el aula. Uy, qué lindo. ¿No? Bueno, un videojuego. El concurso Postales del Bicentenario. Concurso donde se presentaron 56, si no me equivoco, si no me falla la memoria, fotógrafos y fotógrafas profesionales y amateurs en un concurso de las postales del Bicentenario, volviendo a un formato que está muy vigente en Europa y en Estados Unidos, el de la postal. La postal, formato papel físico, pero también con la posibilidad de acceder a partir de la propia postal con el QR al conocimiento de el artista, la ciudad, el concurso, 46.000 postales de distribución gratuita. Los trabajos que se presentaron y los que ganaron son
realmente extraordinarios. La reposición de una obra que hace la identidad tandilense, que es la de Julia Labatelli, para mí, tampoco no me quiero meter en quilombos, pero me parece que la mejor directora de teatro, por lo menos humilde, modo de ver, los descendientes de la historia de los pecapedreros y particularmente de la Huelga Grande, ahora a finales de septiembre también, cuando el frío afloje un poquito. La reedición del libro de Tony Ferrer, Tandil, más de 200 años de historia, que fue un suceso. 500 ejemplares para repartir gratuitamente en todas las instituciones de Tandil. Bibliotecas populares, sociedades de fomento, escuelas primarias, escuelas secundarias. Rogelio, yo te freno un poquito dentro de esta cuestión de la... me fui, para cerrar el razonamiento, sí. La hago más corta. Y así 6, 7 iniciativas más que están todas en curso. El audiolibro, 200 años a full. Espectacular en Spotify. ¿Cuál fue en esas iniciativas que tomamos nosotros cuando entendimos que el Bicentenario era una oportunidad para pensarnos? En primer lugar, la participación. Lo que hicimos fue, nos abrimos a ideas que no eran nuestras, que no somos ningunos genios, claro. Se nota a 1 kilómetro que no somos ningunos genios, pero sí abrirnos a los demás que ya tenían iniciativas, ideas y capacidades. Combinar formatos, combinar segmentos, combinar cuestiones generacionales y humildemente intentar hacer de lo que podíamos aportarle nosotros al Bicentenario, ordenando eso y consiguiendo el financiamiento, que fue apenas nuestro rol, un aporte que tuvo como eje central la cultura, que me parece que es mucho más importante y sustancioso que el dinosaurio, los cotonetes y la bandera, que además no requirió la participación de nadie. Pero ahí internamente, porque digo, la forma en que está organizada la democracia y el gobierno municipal, ustedes forman parte también del Consejo Deliberante. ¿Eso cuando pasó? Porque me imagino que para poner el dinosaurio hubo que hacer una votación, hubo que presentar un proyecto, claro. Lo mismo cada cosa. ¿Qué pasó internamente? O sea, ¿se también votó que no o esto mismo del aporte, no se presentó ahí en ese consejo como para decir, che, bueno, nosotros tenemos esta idea? Sí, venimos, mirá, nosotros, la pandemia fue aparte en la discusión en torno a las necesidades de los actores de la cultura tandilense, fueron ahí Dayana Esnaola, concejal nuestra, trabajó y mucho en iniciativas que tuvieran que ver con el sostenimiento y soporte de los espacios culturales, generando un fondo, que finalmente, por supuesto, tuvimos la negativa. Somos minoría, el día de hoy, al menos en el Consejo Deliberante, con lo cual es muchas veces una voz testimonial. Yo fui concejal y te puedo asegurar que tenés que tener como la moral militante, digamos, muy alta para que no te deprima estar ahí, ¿no? Yo presenté 108 proyectos de ordenanza mientras estuve en el Consejo. ¿Te aprobaron? 1. La Casa del Estudiante Rural. Claro. El único. Siempre digo lo mismo. No deben haber sido fantásticos los 108. Supongamos que la mitad, ¿sí? 54 eran pésimos. Bueno. Listo, te quedan 54. De esos 54, supongamos que la mitad eran coincidentes con alguna mirada que tenía el oficialismo, el ejecutivo, que decía, no, pará, yo ya vengo trabajando en el tema, déjame a mí que me votó la gente. Joya, te quedan 22. De esos 22 yo te puedo asegurar que te los vuelvo a poner hoy arriba de la mesa y son necesarios. Volvemos igual a lo mismo que te decía antes, ¿no? De esta cuestión de que se gobierna en general, o sea, es una cuestión política argentina al menos, no sé en otras partes del mundo cómo funciona, pero muy egoísta. Muy de que si no es el de mi color, no lo hace. Y en general veo que funciona así. Se nos fue el programa de las manos. Mandan mensajes, Mato pregunta sobre el tema de las sierras, por qué pasó eso, por dinero, por intereses inmobiliarios millonarios, esta cuestión de cajonear la protección, si tiene que ser así. Bueno, bardea a la gente de cultura y dice, el mercado artesanal ni se enteró del Bicentenario, nunca una invitación. Planteando, no, es que enterarse se enteraron todos, ¿no? Obvio. El tema es que la invitación es una invitación a un rol absolutamente pasivo. Claro. Te invito a que veas lo que yo decidí hacer, que aparte es una mirada monolítica, lineal, en un solo sentido, que no acepta la diversidad, que no acepta la riqueza de lo distinto, esto de los distintos formatos, distintas miradas, distintas historias, distintas experiencias. Por eso nosotros a este conjunto de iniciativas, que me comí 3 o 4, le pusimos Proyecto Bicentenarios.
con S, en plural. En la pluralidad. Digamos, ¿no? ¿Para qué? Para un poco buscar en un juego de palabras, poner de manifiesto que Sí, no hay claro. un bicentenario. Fíjate algo que elocuente, ¿no? Hubo 3 actos principales en el marco del bicentenario. El acto protocolar institucional en la cima del parque, Sí. el acto de la inauguración de los cotonetes, el día del recital de la Sole en la avenida Espora, y más reciente en el tiempo, el acto de inauguración de la bandera. Ah, y el acto de lanzamiento de los festejos del Bicentenario antes, en el Salón Blanco del municipio. 4. En 4 actos hubo una sola voz. La voz del intendente. Ni siquiera se les ocurrió meter un par de oradoras y oradores más por acto. Digo, para Por X. mínimo para cuidar la forma, Para ¿viste? variar. Decir, che, No, así no crean en eso, por No. lo menos para decir, bueno, che, ¿viste? Cuidémonos un poquito. Si no es medio como que el mismo tipo en Siempre. todas. Pa- Bueno, Última. terminó siendo muy mezquina Último. para con todos los tandilenses la celebración del Bicentenario. Ok. No lo hago. Ya no lo cerramos. hago. No, ya no me- cerramos si no me porque pegan. tenemos el Tenés. ping-pong y ya Tenemos estamos fuera de ping-pong. aire. Vamos con el ping-pong. ping-pong. Y no somos rapidito. apura cháchara si no hacemos el ping-pong. ¿Estás para un ping-pong de preguntas y respuestas, Sí, Rogelio? obvio, sí. Bueno, vamos entonces rapidito con el ping-pong para Rogelio. Una palabra que te defina ideológicamente. Voluntad. ¿A qué le tenés miedo? A la falta de sex appeal. A la falta de sex appeal, sí. ¿Cómo no? Bueno. Sí. ¿De No qué, le conteste vos, que lo conteste. ¿De qué color es Rogelio Iparraguirre? Transparente. Bueno, Ah. muy bien. ¿Tenés algún toque? ¿Algún No es un trastorno? color, loco. Al caverna no le dejaron decir Bueno, negro. pero estuvo buena la respuesta, dejémosela pasar. ¿Tenés algún toque, algún trastorno obsesivo compulsivo? Sí, ahora terminar el día sin que me quede un mensaje de WhatsApp sin contestar. Uy, qué difícil. debe ser. Tremendo. ¿Quién fue el mejor ministro de Economía de nuestra historia como país? De nuestra historia. Y Gelbard y Axel Kicillof. 2. ¿Gran Hermano o Masterchef? Ninguno de los dos. ¿De qué color es el colectivo de la línea 503? 503 es el verde. No. Juan. ¿Qué es lo más raro que podemos encontrar en tu habitación? O, sí, en tu habitación. Los chiches de mi hija, de Malvinas. ¿Qué hecho histórico coincide por algunos días nada más con la fecha de la caída de nuestra piedra movediza? Sí, por algunos días, Ah, se puso a estudiar. La ya. Primera Guerra Mundial. Capaz, no sé, no tengo No. la fecha. Titanic, ¿no? El hundimiento del Titanic, así Ah, mira. es. ¿Un género musical? El rock. Muy bien. ¿Qué barrio de Tandil tiene una calle llamada Spinetta? Pineta, Villa Cordovita. Muy bien. Exacto. Un político de la oposición con quien te irías de viaje. Ah, Y la oposición nacional, digamos. Sí, de los- exacto. De los conocidos. Sí, o quien vos Con quieras. Quien vos Cristian quieras, pues. Ritondo. Ahí va. ¿Qué nombre recibe la calle San Martín después de cruzar Avenida Buzón? San Martín, después de cruzar Buzón. Dame 2 segundos. Es. No, Fitzroy no. Ahí. No me acuerdo. Tierra del Fuego. Tierra del Fuego. Estaba cerca. Mirá. ¿Tenés un grupo de WhatsApp con vos mismo? Sí, ¿Uno solo? yo solo. Perfecto. Y por último, la última pregunta siempre es ¿qué le regalarías a Tandil por sus 200 años? Pero ya nos contestaste Sí. un montón de cosas. extenso. Excelente. Gracias. Gracias. Había una Gracias, más por Rogelio. Instagram A ustedes. que era, había preguntado Lucas si la constancia Es la clave del éxito. es la clave del éxito. Me gusta más la persistencia. Me encanta. Bien. Porque la constancia es algo que sostenés todo el tiempo lo mismo. La persistencia es vas para un lado, tropezás, seguís, capaz que cambiás un poquito el rumbo, corregís. Yo creo que el tiempo que viene es el tiempo de los persistentes. Buenísimo. Vamos. Excelente. Gracias. A ustedes. Gracias, Muchas Rogelio. gracias. Muchas gracias. Rogelio Iparraguirre pasó por acá por los micrófonos de Apura Cháchara y siendo las 13:09 Fa. nos vamos, gente. Hasta mañana será entonces. Nos reencontramos a las 11 de la mañana por acá por Radio Nitro. Joana Gómez López, Martín Rosito, Matías Gauna y Georgina Bruno. Hemos hecho Apura Cháchara. Chau, Nos gente. vemos.